En consideración en general, el dictamen de mayoría de las comisiones de Presupuesto y Hacienda y otra, recaído en el proyecto de ley mediante el cual se propicia la adopción de diversas medidas tendientes a cancelar la deuda en cesación de pagos. Orden del día 13. Dictamen de mayoría con disidencias, dictamen de minoría, tercero dictamen de minoría, cuarto dictamen de minoría. Tiene la palabra el señor diputado Luciano Laspina. Muchas gracias, señor presidente. Ponemos en consideración el dictamen en mayoría sobre la Ley de Normalización de la Deuda Pública y Acceso al Crédito Público. Creo, señor presidente, que el Congreso de la Nación tiene en sus manos una decisión trascendente para todos los argentinos que puede poner fin a una saga que llevó a nuestro país a una situación que por lamentable no deja de ser insólita. Argentina consumió unos 55.000 millones de dólares en pagos de sus reservas, en pago a acreedores externos del 2005 en adelante, incluyendo el FMI, y hoy mantiene la casi totalidad de su deuda pública en default y ha pulverizado el crédito público que necesitan los argentinos para hacer las obras de infraestructura que faltan a lo largo y a lo ancho de nuestro país. No es cuestión de buscar culpables en el pasado, sino de encontrar soluciones al presente. El gobierno del presidente Macri no vino a revolver en las razones del pasado para sacarse de encima la responsabilidad del presente. Vino a traer soluciones para todos los argentinos. Y hay que entender definitivamente que la falta de crédito público la sufre la gente, en particular los que menos tienen, los que necesitan las obras de infraestructura para mejorar su calidad de vida, las cloacas, las escuelas, los centros de primera infancia que faltan por cientos a lo largo y a lo ancho de nuestro país. Déjeme describir la situación que heredamos. Una derrota judicial con sentencias firmes e inapelables ante la Corte Suprema de los Estados Unidos. La República en desacato ante las Cortes internacionales, lo cual ha llevado a una pérdida terrible de prestigio de nuestra nación y a una debilidad negociadora ante los acreedores externos. Tenemos nuestra deuda en default parcial, con riesgos de aceleración, esto es, que los bonistas que hoy no están cobrando y que ingresaron a los canjes de 2005 y 2010 puedan plantear litigios judiciales que nos lleven a una situación similar a la que teníamos previo al canje del 2005. Este es un riesgo latente, un riesgo cierto y un riesgo tremendamente grande para nuestro país. Heredamos reclamos por casi 20.000 millones de dólares y un taxi de intereses carísimo, del cual me voy a referir en unos minutos. Y finalmente, como dije antes, sin ningún tipo de acceso al mercado internacional de crédito, ni para la nación, ni para las provincias, ni para nuestras empresas. ¿Cuáles son las razones políticas que nos llevaron a empujar esta negociación y a defender el actual proyecto de ley que ingresa desde el Poder Ejecutivo Nacional? Yo diría que el primero es cumplir con la palabra, cumplir con una promesa de campaña que hizo el presidente Macri a lo largo de la campaña electoral, que es solucionar el problema de los bonistas que no aceptaron los canjes y dar vuelta a esta página definitivamente. Tenemos también una visión responsable respecto a lo que tiene que hacer un país para solucionar sus problemas. No tenemos anteojeras ideológicas ni tampoco razones partidistas. El gobierno anterior comenzó a construir un puente para llegar y recuperar el acceso al crédito y se quedó a mitad de camino. Canceló las deudas con el CIADI, el Tribunal Arbitral del Banco Mundial. Canceló
a través de una onerosa emisión de títulos públicos, la deuda por la expropiación de YPF, de Repsol YPF, en aquel momento. Pagó sin reclamar un solo dólar de intereses y punitorios al Club de París, como forma de establecer una nueva vinculación con la comunidad financiera internacional, tal cual decían los funcionarios de aquel entonces. Comenzó o intentó comenzar un principio de negociación con los fondos buitre que por distintas razones, que en todo caso corresponde juzgar a la historia o explicar a las anteriores autoridades, no llegó a buen puerto. Nosotros hoy tenemos la responsabilidad de finalizar ese puente, un puente que costó carísimo a los argentinos, como decía recién, porque en muchos casos se pagó sin reclamar un solo dólar de quita a todos estos acreedores que Argentina tenía. Otra razón política fundamental, señor presidente, es cumplir con los acreedores, con los bonistas que ingresaron a los canjes de 2005 y 2010. Son bonistas que hoy no están cobrando los servicios de capital e intereses de la deuda pública. Son bonistas que tienen hoy, a esta hora, el reclamo a iniciar juicios contra la Argentina que nos llevaría a una situación previa a la reestructuración de 2005. Es imperioso cumplir con nuestros bonistas, aquellos que ya ingresaron, aquellos que necesitan cobrar lo que les corresponde. Finalmente, señor presidente, recuperar el crédito público, como dije antes, para las obras que necesita la gente. ¿Cuál es la magnitud del problema que heredamos? Allá por el 2001, aquel 7,5% de los bonistas que no habían aceptado los canjes propuestos por Argentina reclamaban un capital de 6.000 millones de dólares aproximadamente. Hoy los reclamos arañan los 19.000 millones de dólares. Esta es la magnitud del reclamo y del problema que hemos heredado. Con otra urgencia más, desde ya, en avanzar en la resolución, que es el famoso taxi de intereses. Para tener alguna idea de lo que nos cuesta a la Argentina dilatar la resolución de este conflicto, sirve la comparación de los 6.000 millones de dólares original a los casi 19.000 millones que hoy reclaman los bonistas por sus derechos contractuales o sus litigios ante cortes americanas. En el caso de los reclamos con los bonistas más duros, que tienen sentencia pari passu ante la Corte Suprema de los Estados Unidos, cada año de dilación de esta resolución del conflicto nos cuesta 156 millones de dólares. Y si consideramos el total de reclamos al ritmo que ha venido creciendo en los últimos años, tenemos intereses y punitorios equivalentes a una tasa de interés del 8,5%. Esto es un costo de 1.600 millones de dólares por año que se incrementa a los reclamos con los cuales los bonistas, muchos de los bonistas mantienen hoy con medidas cautelares, impidiendo que Argentina pueda normalizar su deuda pública. Por supuesto, los incentivos para acordar de los fondos más duros son prácticamente nulos. No existe en ninguna parte del mundo un rendimiento como el que hoy está ofreciendo Argentina a estos bonistas que están en litigio. Como dije antes, del 8,5% anual. Y esta fue quizás el punto más importante de la negociación que planteó nuestro equipo negociador por instrucción del presidente Macri. Explicarle al mediador y al juez Griesa que la estrategia de los bonistas era precisamente no llegar a un acuerdo, porque ese era el mejor negocio financiero para ellos y el peor negocio financiero para la República. Estamos ante un litigio de una enorme complejidad. Estamos hablando de más de 50.000 acreedores dispersos a lo largo del mundo, más de 150 bonos de diferentes monedas y jurisdicciones, más de 1.000 juicios iniciados
algunos con sentencia monetaria, otros sin sentencia monetaria, algunos con protección de medida cautelar, otros sin protección de medida cautelar. Estamos ante casos en el cual fueron agotadas todas las instancias judiciales y donde Argentina fue derrotado en todas las instancias judiciales, lamentablemente. Ante este panorama de extrema debilidad, hemos llevado adelante una estrategia negociadora basada en la verdad, pero con firmeza. Demostramos vocación y voluntad de llegar a un acuerdo y logramos reconstruir la confianza en la palabra del gobierno argentino, que había sido tremendamente devaluada por los idas y vueltas de las anteriores negociaciones que no llegaron a buen puerto. Y focalizó el equipo negociador la atención en estos intereses excesivos, de los cuales se beneficiaban estos acreedores y que llevaban a incentivos perversos para dilatar una solución al conflicto y no sentarse a negociar de buena fe. Así llegamos a los acuerdos que obran en el anexo, que hoy se traen a consideración de los señores diputados para ser ratificados en el presente proyecto de ley. Y el gobierno argentino incorpora en este proyecto de ley una oferta base para los bonistas sin litigios judiciales. Esa oferta base, señor presidente, consiste en el reconocimiento de la deuda original de capital y más un 50% de dicho monto de capital original. Para que se entienda, esto equivale a una tasa de interés inferior al 3% anual acumulada en estos años de litigio. Hemos discutido en la Comisión de Presupuesto y Hacienda, en conjunto con la Comisión de Finanzas, que antecedió a esta sesión en el Congreso Nacional, que el valor que ha presentado Argentina de $150 cada 100 es inferior a lo que, según nuestros cómputos, tienen hoy quienes aceptaron el canje del 2005. Según nuestros cómputos, la oferta del 2005 reinvertida en títulos públicos de la Argentina hoy equivale a $160 cada 100 de capital original. Por eso, nuestra oferta de buena fe para los bonistas sin sentencias judiciales fue de $150 cada 100 de capital original, que, como dije anteriormente, equivale al reconocimiento del capital más una tasa de interés acumulada inferior al 3% anual, que es similar a la que pagan los países con el mejor crédito del mundo. Y hemos hecho también lo que denominamos una segunda oferta, la oferta pari passu, para aquellos bonistas que sí tienen sentencias o litigios judiciales iniciados ante las Cortes Americanas, a las cuales le hemos ofrecido una quita del 30% del total del reclamo. Hemos, en el marco de las negociaciones con los fondos más duros, con sentencias pari passu originarias y firmes ante la Corte Suprema de los Estados Unidos, hemos obtenido una quita del 25% de la sentencia total. Creemos que en las condiciones en las cuales llegó Argentina a la negociación se trata de un logro, yo diría, inédito, con pocos antecedentes en la jurisprudencia y la justicia americana, en las cuales se logran quitas sustanciales sobre fallos con sentencia firme ante la Corte Suprema de los Estados Unidos. A la fecha han aceptado esta serie de propuestas, el 85% de los bonistas con medida cautelar. Para que se entienda bien, son los bonistas que tienen el poder de fuego
para dejar a la Argentina fuera de los mercados de crédito y para impedir que Argentina cumpla con sus compromisos de deuda con el resto de los bonistas que ingresaron en los canjes de 2005 y 2010. Estamos hablando de una quita total, al día de hoy, del 26% de las sentencias, incluyendo aquí también a los bonistas italianos, que han aceptado la oferta base de 150%. Eso implica una quita de los intereses acumulados a lo largo de estos años del 38%. Y el gobierno considera que del total reclamado de 18.824 millones, se necesitará emitir menos de 12.000 millones de dólares para cancelar todos estos compromisos, lo que equivale a una quita esperada del 38% o a una quita de los intereses acumulados equivalente al 56%. Creemos, contrariamente a lo que se ha dicho, que estamos hablando de una negociación tremendamente exitosa dadas las condiciones iniciales en las que recibimos este problema. El núcleo central del proyecto propone la derogación de la ley Cerrojo, que fue, yo diría, la razón legal que llevó a las medidas cautelares, y la derogación de la ley de pagos soberanos, que fue la ley que prácticamente implicó un desacato a la justicia americana. Por supuesto, propicia la ratificación de los acuerdos y dispone la emisión de bonos del Tesoro para pagar estos acuerdos. No somos dueños de la verdad, señor presidente, ni tenemos respuestas a todas las preguntas. Hemos escuchado a todas las voces y todos los diputados aquí presentes son conscientes de que hemos hecho un gran esfuerzo de incorporar todas las opiniones, de traer a la mesa de debate las voces de los expertos de todo el arco político y de diversos sectores de la vida económica. Hemos aceptado múltiples modificaciones al proyecto original del Poder Ejecutivo Nacional y estamos dispuestos a incorporar otras. Hemos recogido en las últimas horas la necesidad de incorporar un límite de 12.500 millones al tope de endeudamiento, incorporar la obligación de que existan cláusulas de acción colectiva en los bonos que surjan de esta nueva emisión para cancelar los compromisos. Hemos tomado también el compromiso y el comentario de los diputados Alicia Siciliani y Hermes Wiener de incorporar y reforzar una comisión bicameral de seguimiento de la deuda pública que permita controlar la evolución de nuestra deuda. Y hemos aceptado y estamos debatiendo reforzar las condiciones legales de esta ley para que tengamos una sentencia firme como condición sine qua non para el pago de estos compromisos. ¿Cuáles son los beneficios de este acuerdo? Estamos hablando de una quita del 38%. Estamos hablando de cambiar una deuda que crece a más del 8,5% por otra que rinde menos del 7,5%. En valores presentes estamos hablando de un ahorro de más de 10.000 millones de dólares para los argentinos en el futuro. Pero existe un ahorro adicional que tiene que ver con la reducción de la tasa de interés que ya se ha logrado y se seguirá logrando por la normalización de la deuda pública. Un cómputo simple nos dice que si el costo de emitir esa deuda baja un punto porcentual y el gobierno financia el 2% del PBI en su programa financiero, esto es la renovación de deudas por el equivalente al 2% del PBI en los próximos años, como ha hecho en los últimos años, estamos hablando de un ahorro adicional de 14.000 millones de dólares en valor presente. Si el costo de emisión de deuda baja 2 puntos, es decir, si nuestra tasa de interés comienza a parecerse más a la de Bolivia, la de México, la de Chile, la de Perú, el ahorro trepa hasta casi 30.000 millones de dólares de ahorro para los argentinos. Se ha discutido mucho acerca de los riesgos legales del acuerdo y creo que aquí, para no extenderme demasiado, me remito al dictamen de nuestros abogados, que fue solicitado por los diputados del Frente Renovador y puesto a consideración de todos los diputados, al informe de nuestro Procurador del Tesoro,
en respuesta a un pedido de informe del diputado Diego Bocio. No hay nadie que seriamente, ni en privado ni en público, considere que existe alguna chance de revivir la cláusula Rufo, y así fue reconocido incluso por importantes miembros de la bancada del Frente para la Victoria durante la sesión conjunta de Comisión de Presupuesto y de Finanzas. Los bonistas que no acepten el canje tendrán un poder de fuego limitado, dado que habrán caducado los embargos que pesan sobre Argentina y, por tanto, en nuestra visión, carecerán de todo poder de fuego legal. Pero también hay riesgos de no acordar que debemos considerar a la hora de votar este proyecto. El primero y principal es el riesgo de aceleración de la deuda emitida bajo la ley extranjera en los canjes de 2005 y 2010, que, como dije antes, nos remitirá otra vez a una situación pre-canje. El segundo es el devengamiento de intereses. Y el tercero, señor presidente, quizá más importante, es que no votar esta ley nos pondría ante una alternativa de hierro que los argentinos queremos evitar. No queremos el ajuste fiscal y no queremos el ajuste inflacionario que propone el kirchnerismo. Queremos ir por una tercera vía, la vía del crecimiento, la vía de que se hagan las obras que Argentina necesita para volver a crecer. Hay una oportunidad y una responsabilidad que tenemos los argentinos, el gobierno y este Congreso al momento de recuperar el crédito público si esta ley prospera. El compromiso del presidente Macri es volver al equilibrio fiscal en 4 años y el rol de este Congreso será elaborar una ley de presupuesto cada año que sea seria, que limite el endeudamiento a lo que este Congreso autoriza al Poder Ejecutivo Nacional. Y para eso esa comisión bicameral que estamos manteniendo seguirá velando por la estabilidad de la deuda pública. No podemos repetir los errores del pasado. Señor presidente, y con esto termino y pido disculpas por el exceso de tiempo. El Congreso de la Nación tiene en sus manos una decisión trascendente. Afortunadamente, hoy podemos decir que tenemos una dirigencia política a la altura de las circunstancias. Si logramos los consensos, habremos recuperado el crédito público. Ese crédito público que se necesita para financiar las rutas, los caminos, las escuelas, los comedores escolares que faltan por cientos a lo largo y a lo ancho del territorio nacional. Es hora de resolver el problema, sacarnos esta mochila de encima y seguir adelante. Muchas gracias, señor presidente.